Oli, vamos a empezar la clase. Bueno, a mí me tocó el tema de diabetes insípida. Ay. Bueno, ¿qué es la diabetes insípida? Va a ser una patología producida por la falta absoluta o relativa de secreción o de acción de la hormona antidiurética. Esto, bueno, va a presentar poliuria por eliminación de un gran volumen de orina diluida. La vamos a clasificar en central o nefrogénica. Esto se va a clasificar de acuerdo a la función de alteración de la síntesis de la hormona antidiurética o de la acción de la hormona. Y puede ser genética o adquirida. El diagnóstico diferencial que vamos a tomar en cuenta ahorita va a ser la polidipsia primaria y los criterios como a grandes rasgos bioquímicos va a ser un sodio mayor de 145, una osmolaridad sanguínea mayor de 295 miliosmoles por kilogramo y una osmolaridad urinaria menor de 300 miliosmoles por kilogramo. Bueno, la prevalencia va a ser una por cada 25,000 a 40,000, o sea, no es una patología muy frecuente en pediatría. De acuerdo a la fisiología, bueno, vamos a hablar de la secreción de la hormona antidiurética. ¿Cómo se va a sintetizar? O bueno, ¿dónde se va a sintetizar? Tenemos las neuronas localizadas en los núcleos hipotalámicos que los axones van a llegar a la hipófisis posterior o a la neurohipófisis donde se va a segregar. Esto va a estar regulada por la osmolaridad del plasma que se aumenta, por lo tanto se estimula y esto va a indicar un déficit de agua o viceversa, un exceso de agua. Vamos a tener que los osmorreceptores hipotalámicos van a ser tan discriminativos que van a detectar variaciones muy pequeñas en la osmolaridad, o sea, desde una variación desde el 1%, estos osmorreceptores ya la van a detectar y entonces va a presentar ya otro tipo de respuesta. Vamos a tener el umbral osmótico, que bueno, para la liberación va a ser de 280 miliosmoles por kilogramo y va a ir aumentando de manera lineal tanto la hormona antidiurética, perdón, como la osmolaridad, teniendo un tope, como ya les había mencionado previamente, de hasta 295 miliosmoles por kilogramo. Va a generar esta sensación de polidipsia y bueno, esto nos va a indicar que hay una hormona antidiurética estimulada ya de forma máxima. La acción de la hormona antidiurética, bueno, el órgano diana de esta hormona va a ser el riñón, que va a actuar principalmente en el túbulo colector renal. Esta se va a unir al receptor antidiurético B2, activando la adenosiclasa, que esto a su vez va a estimular la proteína quinasa intracelular que van a fijar la aquaporina a la membrana luminal. Esto va a hacer que se permita el paso del agua libre de la luz de la nefrona al interior de las células ductales y va a concentrar la orina. Bueno, la etiología de los estados poliúricos que se presentan en la diabetes insípida, bueno, para empezar tenemos que corroborar que tengamos un paciente con poliuria. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues hasta cuantificar la uresis. En niños y adolescentes vamos a tener que va a ser una diuresis mayor de 2 litros por metro cuadrado de superficie corporal al día. Y en los bebés va a ser mayor porque el mayor aporte de líquidos, bueno, sí, el mayor aporte de ingesta, más bien de los neonatos y lactantes, son líquidos. Entonces, vamos a tener un umbral definitivo de 2,5 litros metro cuadrado al día, porque como les mencionaba previamente, pues vamos a tener mayor excreción hídrica en los bebés. Puede ser de acuerdo a 4 situaciones. Una va a ser la incapacidad de concentrar la orina por el déficit de la secreción de la hormona antidiurética y esto lo vamos a clasificar como, o bueno, nos va a permitir clasificarla como una diabetes insípida central o también tenemos el déficit en la acción de la misma que ya es clasificado aquí. En lugar de central lo vamos a clasificar como diabetes insípida nefrogénica. Tenemos la eliminación de la orina hipotónica secundaria a un exceso de ingesta de líquidos con inhibición de la hormona antidiurética y por último una diuresis osmótica por eliminación renal de los solutos osmóticamente activos.
Bueno, la diabetes insípida central, esta va a ser secundaria, bueno, se va a presentar por un déficit de producción o secreción de la vasopresina. Puede ser esporádica, familiar o idiopática. La esporádica va a ser cualquier causa que dañe el hipotálamo. Si no tenemos una causa evidente, tenemos que descartar por imagen, bueno, que en este caso sería la resonancia magnética, lesiones en hipófisis hipotalámicas. La más frecuente en los niños mencionaban algunas literaturas que era el craneofaringioma, pero de todas maneras debemos descartar otras neoplasias. Cuando tenemos algunas neoplasias en fases iniciales, no se diagnostican tan fácil, entonces se les tiene que dar un seguimiento radiológico a estos niños para saber si realmente no es esta una de las causas por las que está condicionando que tengamos un paciente con diabetes insípida. También niños con TCE, niños que recibieron quimioterapia, radioterapia, que estuvieron en procesos previos con hipoxia, síndromes infiltrativos, los niños con citomegalovirus, toxoplasma, neuroinfección como es la encefalitis, la meningitis, y puede ser una diabetes insípida, ya sea transitoria o incluso una permanente. En la diabetes insípida central familiar es menos frecuente, es nada más aproximadamente el 5%. Esto se va a deber a mutaciones o de lesiones en el gen que va a codificar la hormona antidiurética en el cromosoma 20. De manera hereditaria puede ser autosómico dominante y se manifiesta principalmente en el segundo y en el entre el segundo y sexto año de vida. Uno de los síndromes aparentemente comunes donde se presenta una diabetes insípida central de origen familiar es el síndrome de Wolfram, donde vamos a tener niños con diabetes mellitus, atrofia óptica progresiva y sordera. Y bueno, siempre tenemos que descartar que no haya un hipopituitarismo congénito con afectación de otras hormonas en la que se ve afectada, por ejemplo, la vasopresina. También tenemos lo que ya les había comentado, diabetes insípida central idiopática. Es muy frecuente, tenemos una importante proporción de casos de diabetes insípida central idiopática. Como también les mencionaba previamente, son niños que tenemos que estar reevaluando con resonancias magnéticas para descartar tumores ocultos o que estén en fases iniciales y aproximadamente el seguimiento se les da a 4 meses, o sea, se les hace los rastreos cada 4 meses o patologías autoinmunes donde tengamos modificaciones, en las patologías autoinmunes donde también puede haber modificaciones estructurales de la hipófisis. Allá mencionaba algunos casos donde detectaban anticuerpos antineuronas productoras de hormona antidiurética, en estos casos de origen autoinmune. Bueno, y tenemos la diabetes insípida nefrogénica. Acuérdense que teníamos la central y la nefrogénica. En el caso de la nefrogénica, vamos a tener que los túbulos renales van a estar ya sea total o parcialmente resistentes y, bueno, se va a ver afectada la acción de la hormona antidiurética. Y aquí también puede ser esporádica o familiar. En el caso de la esporádica, bueno, van a ser diferentes enfermedades, ya sea enfermedad renal crónica, uropatía obstructiva, las nefropatías tubulointersticiales. También tenemos trastornos hidroelectrolíticos como la hipercalcemia, hipercalciuria y la hipopotasemia. Y bueno, pacientes con tratamientos crónicos que tienen otras patologías en las que utilizan, por ejemplo, el litio, el cisplatino, aminoglucósidos, tetraciclinas. Bueno, en la diabetes insípida nefrogénica familiar es igual que en la central más rara, puede estar asociada a una herencia ligada al X, puede tener manifestaciones más graves, se encuentran los datos clínicos de una edad más temprana, sobre todo, bueno, aproximadamente en la primera semana de vida ya podemos empezar a tener manifestaciones, incluso en la gestación pueden presentar las mamás polidramnios. También puede ser por mutaciones o de lesiones. Estas van a ser en el gen que codifica el receptor también B2 y en casos todavía más raros, autosómicos recesivos con alteraciones en el gen 2 del cromosoma 12. En el previo era en el cromosoma 20. Y bueno, la polidipsia, que es uno de nuestros diagnósticos diferenciales, bueno, vamos a tener la polidipsia primaria, que va a ser por una ingesta excesiva del líquido, que va a disminuir la osmolaridad del medio interno. Esto va a hacer que haya una supresión de la secreción de la hormona antidiurética y entonces va a presentar a nuestro paciente un poliuria. Hay dos orígenes, que puede ser el psicógeno y el dipsógeno. El psicógeno
que puede ser por trastornos de la conducta, como la ansiedad, la depresión, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos, y el dipsógeno, que puede ser por trastornos primarios de la sed, que puede estar asociado a medicamentos como las fenotiacidas, que presentan pacientes con sequedad de boca, alteraciones hipotalámicas, tuberculosis, esclerosis múltiple, bueno, algunas otras patologías que a lo mejor no son tan frecuentes en los pacientes pediátricos. La poliuria osmótica también la vamos a encontrar como diagnóstico diferencial. Aquí vamos a tener que va a estar producida por la excreción renal de los solutos osmóticamente activos que van a arrastrar la orina. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos, los pacientes, no sé si han visto estos pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto que presentan una elevación de la urea, también llegan a presentar diabetes insípida, hemorragias, bueno, como tal, el estado hipovolémico, la sepsis y, como ya mencionábamos previamente, algunos medicamentos. Bueno, las manifestaciones clínicas tenemos la poliuria, la polidipsia, deshidratación, hipernatrémica, hipovolemia, pérdida de peso, fallo de Medro ya en situaciones más crónicas, el vómito, la fiebre, estreñimiento, irritabilidad. O sea, tenemos, si se dan cuenta, tenemos síntomas que pueden ser como muy frecuentes en otras patologías también. Eh, bueno, el diagnóstico, el primer paso, les puse esta tabla, pero acá se los voy a explicar también. El primer paso va a ser demostrar la poliuria. El primer paso va a ser demostrar la poliuria. Esta va a ser cuantificando nuestra diuresis de 24 horas, que ya les había mencionado previamente cuáles eran los niveles que íbamos a tomar en cuenta. Y bueno, la analítica basal de sangre y orina. En la analítica basal de sangre y orina vamos a tener, bueno, vamos a ver, a poder descartar si es una poliuria osmótica o una diabetes insípida secundaria. En la orina vamos a tener densidad baja, así como osmolaridad alta. ¿Sí? El plasma y bueno, vamos a tener los niveles plasmáticos de sodio elevados y también alteraciones en la glucosa, en la urea, el calcio y el potasio. Más frecuentemente puede presentar otras alteraciones, pero estos son los más frecuentes. En los pacientes que no tienen acceso a líquidos o que no tienen la sensación de sed, por ejemplo, en estos pacientes, no sé, que tenemos sedados o pacientes que están inconscientes, pues que no tengan acceso a líquidos o que tengan alteraciones en el mecanismo propiamente de la sed, solo lo vamos a diagnosticar con analítica basal. Como en estos casos no reponen por sí mismos los déficits hídricos, van a desarrollar hipertonicidad del medio interno y, bueno, por lo tanto, una hipernatremia. Bueno, en la analítica basal vamos a tener, como ya les había dicho, la diuresis, aquí, la diuresis mayor de 4 mililitros kilogramo hora, por lo menos en 2 horas consecutivas, el sodio plasmático mayor de 150 miliequivalentes, la osmolaridad urinaria menor de 300 y la plasmática mayor de 150. En estos pacientes vamos a una prueba que se les da la desmopresina y si se normalizan, lo vamos a catalogar como de origen central y si no, entonces será de origen nefrogénico. Y por lo contrario, en los pacientes que sí van a tener libre acceso a los líquidos y el sentido de la sed conservada, aquí la analítica basal puede llegar a presentarse incluso normal, pero no excluye una diabetes insípida. Aquí el aporte de hídrico en respuesta a la sed mantendrá el sodio, porque son como les menciono, o sea, son pacientes que sí están conscientes. Entonces, el aporte de líquidos por parte como voluntaria, o sea, del paciente que esté con ingesta de líquidos, pues va a mantener el sodio y la osmolaridad plasmática normales. Bueno, tenemos la prueba de la sed, que el fundamento de la prueba de la sed es para, bueno, va a ser la privación de líquidos para lograr una hipertonicidad del plasma y así comprobar la capacidad de concentrar la orina en respuesta a la misma. Y después administrar ya el análogo de la hormona antidiurética, que en este caso sería la desmopresina, ¿no?
Aquí en esta tabla les puse como el protocolo para la prueba. Es súper importante que lo hagamos en un medio hospitalario porque podemos generar una deshidratación hipernatrémica y un estado de hipovolemia. Entonces sí es muy importante que se haga en medio hospitalario. Aquí, como les comentaba, viene la preparación de cómo, bueno, el protocolo de cómo debes preparar a tu paciente para hacer la prueba de la sed. En la fase de sed, aquí va a haber una deprivación hídrica. Bueno, en la diabetes insípida se va a mantener una osmolaridad urinaria inapropiada, inapropiadamente baja. Entonces, para el ascenso de la plasmática, después de la administración de la desmopresina, se va a determinar el tipo de la diabetes insípida que presente, ya sea, como les mencionaba antes, de origen central o de origen nefrogénico. En caso de que tengamos este paciente con polidipsia, bueno, en la fase de polidipsia primaria, bueno, los niveles de hormona antidiurética van a estar suprimidos y también se va a concentrar la orina, por lo que la fase de sed previa es necesaria para poder distinguir esta patología, ya sea, o sea, para que podamos distinguir entre polidipsia primaria o que sea realmente una diabetes insípida. La determinación de hormona antidiurética y la copeptina. Bueno, la de hormona antidiurética tiene un poco de inconvenientes y generalmente no la usamos porque puede llegar a presentar falsos positivos, falsos negativos, perdón, ya que los niveles de la hormona antidiurética en sangre pueden llegar a ser muy inestables en el plasma. Entonces, bueno, al final de la prueba de la sed, puede ser que la hormona antidiurética esté estable o no. Entonces, no es como tan confiable y que nos basemos únicamente en los niveles de hormona antidiurética. Y bueno, en el caso de la copeptina, pues esta va a ser una glicoproteína marcadora de secreción de hormona antidiurética. Es mucho más fácil de medir y nos da menos falsos y es más cómoda también para la toma. Bueno, en casos de bueno, para darle el seguimiento o el diagnóstico con neuroimagen, bueno, aquí la resonancia magnética nos va a dar un porcentaje bastante alto para diagnosticar una diabetes insípida de origen central. Y en casos de la nefrogénica puede verse alterada, pero nada más como se puede ver una disminución en la señal en la neurohipófisis. O sea, recordemos que pues en la nefrogénica va a tener como su alteración local, ¿no? A nivel de los túbulos renales. Y bueno, hablando del tratamiento, para la polidipsia primaria, tenemos que reducir el aporte de líquidos y tratar el proceso subyacente. Vamos a tener aquí una contraindicación en usar medicamentos antidiuréticos. Aquí no los vamos a usar porque pueden producir intoxicación acuosa y por lo tanto una hiponatremia. Entonces, vamos a tratar de evitar usar estos fármacos. Eh, Déjenme ver. Ok, bueno, en la diabetes insípida de origen nefrogénico, o sea, tiene que tratar, en los casos como específicos, tenemos que tratar el cuadro, en algunas son patologías más específicas, tenemos que tratar la patología también de base. Bueno, el objetivo principal del tratamiento va a ser disminuir y normalizar la cantidad de diuresis y tratar de reemplazar las pérdidas hídricas para poder prevenir la hipernatremia que les había comentado antes. El manejo con desmopresina, bueno, este va a ser el fármaco de elección en la diabetes insípida central. Va a tener acción antidiurética más prolongada que la misma hormona antidiurética natural y va a tener un mínimo efecto vasopresor. También debemos de conocer pues, los riesgos que tiene el uso de desmopresina, que nos puede condicionar ya sea una hipo o una hipernatremia si no se ajusta la dosis correcta. Si tenemos, por ejemplo, una sobredosis, podemos generar una hiponatremia dilucional que puede, no sé, que nuestro paciente tenga alteraciones neurológicas como convulsiones o que genere edema cerebral. Entonces, sí es importante que estemos checando
ajustando la dosis correcta de la desmopresina. Y en casos, por ejemplo, de infradosis, vamos a tener, más que nada en estos casos, va a ser la incomodidad del paciente porque van a presentar, va a seguir con la poliuria y con la polidipsia. Aquí bien, les puse las presentaciones que tiene la desmopresina. Bueno, el reto con los pacientes con adipsia también debemos de tomar en cuenta estos pacientes que tienen adipsia o hipodipsia, ya que estos pacientes carecen de esta señal como de alarma de hipernatremia. Entonces, es a veces, pues como no se percatan ellos, las alteraciones pueden llegar como a algo más, más complicado. Entonces, sí debemos de vigilar también de manera más especial a estos pacientes. Bueno, las vías de administración de la desmopresina puede ser parenteral, intranasal, vía oral. Bueno, ya de ahí pues se va a adecuar a cada necesidad de cada paciente. Entonces, bueno, las presentaciones que tenemos son esas. Aquí se las puse, la vía oral, la IV, entonces las que podemos utilizar, ¿sale? O que podemos encontrar. Y lo que ya les comentaba, de acuerdo a la infra o la sobredosis, que podemos tener estas hiponatremias dilucionales o, bueno, la manera, de que sí, de la manera que sí tenemos que estar tratando de ajustar de manera correcta el tratamiento. Y bueno, las alternativas, otros tratamientos que también pueden ser como estas medidas higiénico-dietéticas, como la dieta baja en sal y proteínas, el uso de diuréticos tiacídicos, tienen un efecto antidiurético paradójico en la diabetes insípida. Y a esto, si le agregamos a una dieta baja en solutos, nos va a producir bueno, nos va a inducir una depresión moderada del volumen y esto va a hacer que disminuya la liberación de agua de los túbulos colectores, donde va a actuar la hormona antidiurética y nos va a disminuir aproximadamente en un 40% la diuresis. Entonces van a empezar a mejorar estos pacientes. Pero siempre tenemos que vigilar. Si vamos a usar otras alternativas, tenemos que vigilar también los efectos adversos que llegan a producir estos fármacos. Tenemos que vigilar nuestros electrolitos como el potasio, que no nos hagan, bueno, hiperuricemia o alguna otra alteración metabólica. Y bueno, aquí les puse como el diagrama nada más del abordaje que se le va a dar a nuestro paciente que tenga poliuria y polidipsia. Los criterios bioquímicos que ya les había mencionado antes, lo del sodio, la osmolaridad plasmática y la urinaria, para poder descartar eh, si realmente es una diabetes insípida o únicamente, bueno, no únicamente, sino una poliuria primaria, como ya les había mencionado antes, que uno de los diagnósticos diferenciales, y poder dar el manejo adecuado para nuestro paciente. Y creo que es todo. Adiós. Bye.